¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo, tras la época estival, tras la Feria de Albacete, tras la resaca de la Feria de Albacete, a una nueva edición del programa Tertulianos en la Red, programa donde pretendemos analizar, evidentemente poner en valor, clarificar algunos temas de actualidad que son piedra angular para la región de Castilla-La Mancha y también para la provincia de Albacete. Hoy tenemos a tres contertulios de excepción que ya pasamos a presentar, como son Manuel Miranda Martínez, director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la provincia de Albacete. Manuel, bienvenido, bien hallado. Por cierto, que en tu caso hacía mucho tiempo, como habías dejado un poco las tareas oficiales políticas, de estar aquí en la cerca. Hacía ya algunos años, al menos 6 o 7, que no hablábamos contigo en el plano profesional periodístico. Bienvenido, enhorabuena, y enhorabuena por tu puesto de director provincial. Muchas gracias. He tenido ocasión de decírtelo, te lo digo ya públicamente. Muchas gracias, Manuel. Sabéis que estamos a vuestra disposición Me consta, para lo que necesitéis. Me consta. Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha. Julián, bienvenido, bien hallado igualmente. Pues encantado de volver a estar una vez más con vosotros. Me comentabas que ya hacía tiempo que no venías por aquí, pues nada. Os echaba en falta. Ya nos echabas en falta. Gracias por estar aquí. Juan Miguel Cebrián, vicepresidente de Asaja en la provincia de Albacete. Juan Miguel también ha sido de vez en cuando contertulio y ha sido persona a la que solemos entrevistar para que nos hablen, en tu caso, Juan Miguel, de los vinos fabulosos que tenéis ahí en La Manchuela y de los cuales hablaremos si nos da tiempo, porque los temas a tratar van a ser muchos, queremos que sean muchos y además bastante complejos, con lo cual pues tendremos que ir bastante rápidos. Entre los temas a tratar hoy queremos hablar de la Directiva Marco del Agua a nivel europeo, de lo que conlleva a nivel de cuencas hidrográficas y demarcaciones hidrográficas, del trasvase Tajo Segura, de la Política Agraria Común 2015-2020, de la PAC, del fracking, esta palabra tan importante, tan magnífica, tan bonita o tan fea, pero que tiene sus pros y sus ventajas y sus inconvenientes. Hablaremos de la vendimia y también de los planes de reestructuración del viñedo. Muchas cosas son las que yo quiero tratar y poner encima de la mesa, pero vamos a ver si es posible. Bueno, Manuel Miranda Martínez. Un pequeño análisis de la situación actual del sector agropecuario en la provincia de Albacete. Rápido, un minuto para calentar motores y empezamos con los temas. Pues es un tema complejo. El sector agropecuario en Albacete es muy diverso. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuáles son los problemas más acuciantes ahora mismo? Aparte de, lógicamente, pues el agua. Hay algunos problemas en algunos sectores de precios. Que tú políticamente quieres poner en valor. Nosotros tenemos muchos problemas, por ejemplo, con el tema agua, con el tema concesiones, con el tema de regadíos. O sea, que lo que he dicho de los temas a tratar es, yo pienso, por lo que por la piedra angular de los Sí, ese es uno de los temas importantes en esta provincia. Y luego, bueno, pues sí que es verdad que hay algunos sectores que tienen problemas de precios importantes, por ejemplo, el sector cerealista, el propio sector del vino también a nivel de precios pues está regular. Y bueno, pues en general esa es la situación. El sector ganadero también está atravesando una crisis que viene arrastrando desde hace muchos años. En fin, la situación pues, en agricultura... ¿Seguimos suspensos, Manuel, en el tema de la comercialización, de la asignatura pendiente que tú y yo tantas veces hemos hablado en tantos otros sitios? ¿Seguimos? No la aprobamos, no la terminamos de aprobar. No llegamos a sacar el 5, ¿no? En Ote Record me decía Juan Miguel que ya vamos tras el 5. Bueno, estamos trabajando, se está trabajando en la línea. Yo sí que es verdad que creo que en estos últimos años ha habido un parón, en ese desarrollo que íbamos en promoción, por ejemplo, líneas de promoción a países terceros y una serie de líneas que se estaban marcando importantes. Ha habido un poco de parón, pero bueno, vamos a ver si recuperamos y seguimos en la línea. Sí, una primera pincelada. Igualmente, pues, si te parece bien, Juan Miguel Cebrián, un pequeño apunte de la situación vuestra, del sector, del que veis, qué problemas más acuciantes tenéis. Ahora iremos desmenuzando, por calentar el ambiente. Pues yo la opinión que tiene la organización Asaja es que la opinión es la opinión de los agricultores, que tenemos un problema de que desaparecemos en muy poco tiempo, como el ritmo sea así, los precios están en el suelo, el cereal, la ganadería, la leche, el vino, en fin, la hortaliza, todo está por los suelos y lo que no entendemos es el por qué se está importando productos sin aranceles cuando el nuestro está en los suelos. Eso es así. Y luego, bueno, que sí, nos puede faltar el decir de que nos falta la comercialización fuera, sí, pero no es por parte de lo que es el agricultor, porque todos sabemos que los agricultores están haciendo grandes esfuerzos y poniendo mucho dinero de su bolsillo para llegar a terceros países y a todo el mundo con su producto para poder venderlo. Entonces, bueno, pues el agricultor está haciendo esfuerzos y sí que estamos echando de menos de que la administración, pues bueno,
empiece a ponernos un poquito más de apoyo. ¿Son muchos oferentes y pocos demandantes? No, si vamos a vender y podemos llegar, sí que estamos demostrando de que donde llegamos y donde estamos pudiendo llegar por lo que estamos poniendo, porque ya no podemos llegar más por nuestro poder adquisitivo, sí que estamos dando resultados bastante buenos para el sector, pero claro, no podemos llegar poniéndolo todos nosotros. Pero ustedes, vosotros, Juan Miguel, en vuestro caso, además tú que eres profesional del tema vitivinícola, ¿estáis convencidos, tenéis claro que hay que apostar por la comercialización? Sí, vamos a ver, eso no es discutible, pero en ningún sector, ni en el vitícola, ni en el cerealista, ni en la leche, ni en la carne, o sea, la comercialización hay que apostar por ella. Y para llegar a la comercialización, pues sí que es cierto que tenemos que hacer unas integraciones comerciales y apoyarnos unos a otros y agruparnos para poder llegar con más fuerza a los mercados. Vale. Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha, amigo, hazme una breve introducción. Bueno, hago usted el favor. Yo creo que tanto Manuel como Juan Miguel pues ya nos han introducido, ¿no?, en cuál es la situación. Yo soy quizás más optimista en el sentido de que el sector agrario es el que está tirando de la economía, es el que está tirando del empleo y es el que está manteniendo los pueblos nuestros abiertos. Y esa es la realidad en una región como la nuestra, como Castilla-La Mancha. Evidentemente esto a veces se hace a costa de la renta de los agricultores y el principal problema que tenemos en muchas de nuestras producciones es el factor precios. No percibimos por los productos lo que nos cuesta producirlos. Y esa es una de los principales problemas que tenemos en el sector agrario. Evidentemente hay otros problemas estructurales. Creo que en Castilla-La Mancha habría que destacar un problema importantísimo, que es el tema de los recursos hídricos, el acceso al agua de nuestros regantes, porque agricultura y agua y agricultura van unidos, y si no hay agua y no tenemos posibilidades de desarrollo, no podemos competir con otras regiones muy limítrofes que sí que tienen esa disposición al agua y que nos limita mucho, ¿no? Pero por una breve introducción. Muy bien, muchas gracias a los tres. Bueno, el Diario Oficial de las Comunidades Europeas publica una directiva, Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre del año 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Entre otros aspectos, porque esto es un decreto muy largo, la política comunitaria de aguas precisa de un marco legislativo coherente, efectivo y transparente. La comunidad debe proporcionar principios comunes y un marco general de actuación. La presente directiva establecerá dicho marco y garantizará la coordinación, la integración y, más a largo plazo, la adaptación de las estructuras y los principios generales de protección y uso sostenible del agua en la comunidad, de conformidad con el principio de subsidiariedad. Y en su artículo 1 define algunas de las cosas que yo voy a leer ahora, entre otras, por ejemplo, el objeto de la presente directiva es establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas. Y en su artículo 2 define algunas de los territorios terrestres o hidrográficos que ahora seguramente van a salir en esta mesa de conversación para clarificar. Entre ellos dice lo que es un acuífero, dice que es una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas. Define igualmente la definición de cuenca hidrográfica como la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y o eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. E igualmente define demarcación hidrográfica como la zona marina y terrestre compuesta por unas varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas, designada con arreglo al apartado 1 del artículo 3 como principal unidad a efecto de la gestión de las cuencas hidrográficas. Y yo pregunto a los tres, Manuel, esta directiva comunitaria europea, directiva marco del agua, que es por la que se rigen a nivel europeo los designios de las cuencas hidrográficas y de las demarcaciones hidrográficas, ¿se está cumpliendo en lo que afecta a España? Evidentemente creo que algunas cosas sí, otras no. De ahí el debate que se suscita en todas las organizaciones agrarias, en todos los sindicatos agrarias y también a nivel político, social y económico en Castilla-La Mancha y en España. ¿Qué se cumple y qué no se cumple de lo que dice la Directiva Marco del Agua a nivel europeo en Castilla-La Mancha?
Bueno, pues yo creo que lógicamente los órganos de cuenca y los organismos responsables, que en este caso es el Ministerio de Agricultura, del que dependen las confederaciones hidrográficas, pues deben y están obligados a cumplir esa directiva. Eso está de ahí que se redacten los correspondientes planes hidrológicos. Y bueno, pues ahora mismo estamos en fase de aprobación de las revisiones de esos planes hidrológicos. Entonces, bueno, sobre el papel pues se intenta cumplir esa directiva, lógicamente. Pero luego otra cosa es la realidad. Yeah. Aquí en Castilla-La Mancha está claro que en política hidrológica hemos sido los grandes olvidados de este país. Esta región ha sido una región cedente de recursos, ha sido una región sacrificada a nivel de infraestructuras. Por ejemplo, tenemos la Sierra de Segura como uno de los ejemplos más sangrantes, donde se han construido embalses importantes para regular caudales para las zonas regables de Murcia y de aguas abajo. Después, te lo digo por lo que pueda ocurrir. Sí. Después hablaremos específicamente del trabajo del trasvase Tajo Segura. No, si no voy a hablar del trasvase. No, pero yo sí, pero bueno, te lo digo para que lo no, digo ahora. Entonces, bueno, pues ese es el tema que, por ejemplo, en la cuenca del Segura, pues estamos continuamente en una batalla con la propia Confederación, porque Albacete no se acuerdan de nosotros para nada, únicamente se acuerdan porque en algunos casos ya sangrantes para hacer pozos de sequía, extraer los recursos subterráneos, echarlos al río y llevarlos aguas abajo. Y en el Júcar, pues parecido. Hay un interlocutor que es la Junta Central de Regantes, que sí que es verdad que aglutina y acapara más las reivindicaciones de los regantes, pero bueno, yo he estado sentado en la Junta de Gobierno en el Júcar y allí nos han dicho que es que ellos tienen derecho al agua porque se lo dio Jaime I el Conquistador. Eso, claro. Esto lo han dicho allí y bueno, y que por tanto nosotros hemos llegado tarde y tenemos muy poco derecho, o sea que son cosas realmente... Manuel, ¿cuántas cuencas hidrográficas, por cuántas cuencas hidrográficas está afectada Castilla-La Mancha? Visto el mapa, que me gustaría que si puede la cámara lo enfocara, visto el mapa, lo menos 6 o 7. Sí, tenemos 7. Guadalquivir, coge un poco allá abajo en la sierra, tenemos Segura, tenemos Júcar, tenemos Guadiana y tenemos Tajo. Y el Ebro también, ¿no? Y el Ebro también por la provincia de... El Ebro en la zona de Guadalajara. 7 cuencas. 7. Es la comunidad autónoma más afectada por más cuencas hidrográficas y, lógicamente, por más demarcaciones hidrográficas. O sea, el problema es tremendo, Juan Miguel. Bueno, el problema no es que sea tremendo. En tanto en cuanto no se hagan bien las cosas, claro. No, es que ahora mismo sí que habría que montar una mesa de negociación con las organizaciones agrarias, ministerio, todo el mundo. ¿Para qué? Para ponerle un poquito coto a lo que está pasando. Nosotros somos los grandes perdedores del reparto del agua. O sea, somos los grandes perdedores del reparto del agua en España. Porque por aquí pasa mucha agua, de la cual nos podríamos nosotros enriquecer la provincia y, por supuesto, engrandecer los pueblos. Y lo único que nos ayudan es a mandarnos pues guardas a denunciarnos. Es así. O sea, yo puedo poner un ejemplo claramente de que yo soy de la zona de La Manchuela y a la zona de La Manchuela nos vienen guardas desde Valencia a denunciarnos pozos de sequía de 7.000 metros cúbicos, que bueno, ya es más discutible si nos dejan regar una hectárea, que eso es una verdadera barbaridad, y sin embargo cruzas el río Cabriel y ahí ya no hay límites. O sea, una parcela que esté de otra a 2 kilómetros es cruzar el cauce, en Valencia no tiene límites y en la provincia de Cuenca y de Albacete tenemos problemas. Y si ya nos vamos a cualquier sitio, y he puesto ejemplo por no decirlo de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, desde la organización ASAJA sí que lo que pediríamos es que las organizaciones agrarias y el Ministerio se sentaran a negociar un plan de cuencas, pero ya real para todos. De que no nos digan una cosa y luego salga otra. De que pase el agua por encima de unos secanos que se están muriendo de pipas, de maíz, de esto, de todo, y se están muriendo y que pase el agua para abajo. Entonces, no lo podemos aceptar los agricultores. Pero fíjate, Juan Miguel, que este año se cumple el 35 aniversario, iba a decir. No sé si se puede uno congratular de eso. Pero lo que está claro es que llevamos 35 años este año del trasvase Tajo Segura. Sí, es decir, por lo que tú dices, llevamos 35 años viendo pasar el agua, protestando hacia todos los trasvases que se realizan cada trimestre, pero la situación sigue siendo la misma. La misma. ¿Y es que no se puede hacer nada, Julián? Bueno, vamos a ver, tú hablabas de esa directiva marco del agua, ¿no? Yo creo que en España aquí se ha regulado esto mucho antes. Ya la ley de aguas del 86 pues declara que el agua es un bien público, es un bien de todos, del Estado. Anterior a esto el agua era propiedad del que tenía la tierra, ¿no?
Yo creo que eso es un avance, o sea que sí que se han hecho cosas en España. Lo que ocurre, pues que, evidentemente si después vamos a tratar los planes de cuenca, pues ya hablamos más, pero a nivel general. Castilla-La Mancha, por la que transcurren 7 cuencas, 4 de ellas importantes, Júcar, Tajo, Segura y Guadiana. Pues en todas vemos el mismo trato a esta región. Castilla-La Mancha, de eso que hablabas, que definías muy bien, de agua de escorrentía y tal, pues se generan... He leído textualmente. Se generan en esas cuencas más de 9.000 hectómetros cúbicos de agua en esta región. Tenemos capacidad de alguna manera almacenar, regular, más de 6.000. Utilizamos 2.100. Esa es la realidad de los datos de Castilla-La Mancha. O sea, somos una región que generamos muchos recursos y que, por desgracia, el proceso de planificación no nos deja utilizar no solo esos recursos, ya digo, utilizamos 2.000, pero es que la tónica general del proceso, sobre todo del último proceso de planificación, va encaminado a que no podamos utilizar el agua aquí. Nos declara sobreexplotados la mayoría de estas cuencas, la zona que tenemos en Castilla-La Mancha, cuenca alta del Segura, 2.000 kilómetros cuadrados, cuenca alta del Guadiana, 15.600 kilómetros cuadrados, estamos hablando de un 25% de la región de Castilla-La Mancha, donde está la mitad del regadío de Castilla-La Mancha. Estamos viendo que en el Júcar también no quieren declarar sobreexplotado la Mancha Oriental. Es la tónica general. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que, aun siendo una región que generamos muchísimos recursos, nuestros regantes, de sus derechos legales, y estoy hablando de sus derechos legales, en la mayoría de los sitios solo pueden utilizar un tercio. Me voy al Guadiana, de 930 hectómetros cúbicos que tienen derecho los regantes del Alto Guadiana, solo van a poder utilizar en el mejor de los casos 320, me voy al Segura del orden del 30%, de 100 hectómetros solo vamos a poder utilizar 37, y esa es como tónica general. ¿A qué obedece Juan Miguel, eso? ya entramos en el debate. ¿A qué obedece eso? ¿Obedece a cumplir la Directiva Marco del Agua? Pues depende, porque yo de este proceso de planificación tengo muchas dudas, y tengo muchas dudas de lo que es el planteamiento técnico de los planes de cuenca. Es que no me los creo, es que sinceramente no me los creo. Creo que obedecen a planteamientos políticos, así de claro, con un objetivo y una finalidad: llevar el agua a Levante, que es donde están los votos, a Valencia y a Murcia, y a cambio restringirnos o limitarnos muchísimo el uso en Castilla-La Mancha. Esa es la tónica general. Y para esto tenemos que ser consecuentes. Juan Miguel le decía de crear una mesa de negociación. Es que los primeros que no lo tenemos que creer y defender esto somos nosotros, la sociedad de Castilla-La Mancha, también las organizaciones agrarias. Porque, hombre, cuando se hablen de estos procesos, algo tenemos que decir. Y ahora había un proceso de planificación hidrológica, y ahora había que aprobar los planes de cuenca en los consejos del agua de la demarcación y el Consejo Nacional del Agua. Y en el Consejo Nacional del Agua ha sido la única organización agraria, la UPA, la que ha votado en contra. O sea, si somos consecuentes, lo somos en todos los ámbitos. Porque si no lo creemos nosotros, difícilmente luego podemos pedir a los gobiernos que se lo crean. ¿Cuántas veces habéis intentado políticamente y sindicalmente, en cuanto a Saja y UPA, digo o no, habéis intentado que se haga un pacto de Estado sobre el agua? Yo creo que muchas, Yo creo que se ha intentado, cada vez que haya una historia, se ha intentado las organizaciones agrarias hablar con el Ministerio y decirle vamos a hacer un pacto de Estado sobre el agua que prevalezca en el tiempo, que claro. permanezca en el tiempo. Que no sea de turno del partido político que gobierna 4 años. Yo, apoyando lo que decía antes Julián, hay un río gran olvidado aquí, cuando quieras, aquí en Castilla-La Mancha, que es el río Cabriel, que es intocable, no se puede nombrar en ninguna mesa. El río Cabriel no se puede nombrar. O sea, el río Cabriel que discurre por la provincia de Albacete y Cuenca, que por ahí podíamos alimentar. Hace poco había ahí una historia que dice que íbamos a poder extraer 25 hectómetros cúbicos de allí. Fue una cosa de que, bueno, pues todo lo que es la cuenca del Cabriel, pues nos alegramos todos los pueblos. De la noche a la mañana eso ha desaparecido, nadie sabe dónde está y ni las peticiones, bueno, pues no están. Entonces, un río que está pasando de claro por nuestras provincias y que podía alimentar, por su depresión que tiene y por su microclima, pues un montón ya no de viñedos ni cosas de estas, pero sí que podíamos incluso montar invernaderos en toda la depresión. Un río que, por cierto, Juan Miguel, vosotros recordáis, Julián, Manuel, la Universidad de Castilla-La Mancha hace sobre 7 o 8 años hizo un proyecto EFLUS, quiero recordar, sí, magnífico, muy bien estudiado, además vía satélite, en el sentido de que fueron los satélites los que calcularon todas las incidencias climatológicas, geográficas, etcétera,
se hizo una investigación tremenda y todo aquello, por lo que tú dices, quedó en agua de borraja sobre todo lo que se podía hacer en el río Cabriel. Manuel, tú también lo sabrás. No, aparte es que me viene a cuento por lo que tú aparte del Cabriel... hicimos nosotros un reportaje muy interesante al respecto. Desde hace, por ejemplo, por poner otro ejemplo, tenemos unos regadíos en la provincia de Albacete y También. Cuenca, que es el famoso canal de Albacete, como le vimos nosotros denominando, que esto está en el Júcar, que era poner en regadío una superficie importante en Albacete, en La Gineta, La Herrera y Montalvos, y en Cuenca también en otra zona, y esto estaba declarado de interés nacional para la nación en un decreto, en el famoso decreto Romero del año 89, quiero recordar, Ya está. y precisamente estamos intentando ahora recuperar el proyecto y ver si podemos sacar adelante. Hay una reserva en el plan hidrológico que contempla esa posible transformación en este plan hidrológico que se ha revisado ahora últimamente, pero es una reserva. Y bueno, pues ahí está el tema, sin ningún interés por parte de la administración de la Confederación y por parte del Ministerio de sacar estos proyectos adelante, cuando son proyectos con todos los parabienes de la administración desde hace mucho tiempo, incluso con dotaciones reconocidas en los planes hidrológicos anteriores, y que bueno, que ahí están todavía enganchados, ya digo, desde el año 89, que ya han pasado unos años desde entonces. Sí, también está lo de la manchuela de, ¿cómo se llama? El de 9.000 hectáreas que hay, que había que suministrar desde el trasvase hacia la manchuela. Y eso que sí, pero no está puesta ni la primera tubería, con proyecto y con adjudicación de dinero y demás, y no hay nada puesto. O sea, que esto del agua en Castilla-La Mancha, pues yo creo que, bueno, vamos a decirlo que es un cajón desastre. Hablando en plata. Pregunto, prevalece, o sea, llega un momento en que me imagino que prevalecerá la repercusión económica que tendrán determinadas regiones, como, porque claro, aquí hay una zona, dicen ellos, argumentan ellos, hablo ya del trabajo de Tajo Segura y de la zona del Levante, sobre todo las regiones de Murcia, Alicante y Almería, que es que resulta que, como dicen, y parece ser que es verdad, que las precipitaciones son mínimas en esa parte. Ellos lo argumentan con mapas y todo muy coloreados y muy bonitos. De hecho, te metes en la página web del trasvase Tajo Segura y uno de los argumentos que te ponen como condicionante que como no llueve, es de las zonas que menos llueve en España, esa parte, Almería, Murcia y Alicante, que o se llevan el agua de ahí, del trasvase Tajo Segura, o la riqueza que tiene en esa zona que se va al traste. Eso es lo que argumentan ellos. Julián. Bueno, pues es muy difícil vamos, aquí justificaciones podemos dar todas las que queramos, ¿no? Pero es muy difícil que el desarrollo de una región vaya a costa del desarrollo de otra zona. No hay nada que ver las fotos de los pantanos de cabecera de estos días, donde prácticamente están desecando, donde se han cargado también toda la economía que había a nivel de turismo y a nivel de otro tipo de actividades en esa zona. O sea, lo que no se puede es plantear unas necesidades y unas exigencias y luego sin tener en cuenta que tienes el recurso. O sea, si no tienes el recurso no puedes ir avanzando y luego que me lo den, ¿no? Y así es como se ha venido funcionando últimamente. Sobre todo en algunas regiones. Creamos la necesidad, de hecho el plan de Cuenca del Segura lo que plantea es la regularización de muchas hectáreas, es decir, que ya las tienen en regadío, ya las tienen en el agua, generan la demanda y luego otros tenemos que ser los que vayamos a compensar. Yo creo que esa forma de pensar no cabe ya en el siglo XXI ni con la directiva marco del agua. Entonces tenemos que hacer un uso sostenible. Y evidentemente dentro de ese uso sostenible primero hay que atender a las demandas de quien genera el recurso, que es de cajón. De la cuenca excedente. De la cuenca excedente, evidentemente. Todos llevamos mucho tiempo en esto. ¿Cuántas décadas se llevan hablando de esto? De que es beneficiaria la cuenca excedente, pero no sé, aquí alguien no escucha, alguien no oye. El tema del agua, desde luego, es muy complicado. No, ya veo. El presidente Barreda, recuerdo que decía que la palabra rival viene de ribera, de enfrentamiento, entre las riberas de los ríos y de los distintos. Entonces es un tema, lógicamente, que pues entra en conflictos territoriales importantes, Pero sí que es verdad que hay que plantear las cosas con lógica y lo que no podemos hacer es que en la zona de Valencia, por ejemplo, haya concesiones y haya dotaciones de 12, 14, 16.000 metros cúbicos por hectárea y aquí pues vayamos a dotaciones, en muchos casos de 1.500 metros cúbicos, que son regadíos ya deficitarios, que son regadíos para salvar algún cultivo determinado en un momento determinado de la sequía, pero son regadíos con unos aportes mínimos. Entonces debemos ser coherentes, debemos ser racionales, debemos ser solidarios
Y cuando hablo solidario no hablo, como siempre nos dicen, de aguas abajo, como nos dicen en Murcia y en Valencia, que es que Castilla-La Mancha tiene que ser solidaria. Pues nosotros también, lógicamente, exigimos solidaridad a estas regiones y a los órganos de Cuenca, pues que atiendan en muchos casos las necesidades que tenemos, que tampoco son tan importantes y que sí es verdad que hay mucha gente detrás. Evidentemente, este tema viene de lejos, pero también hay que ser consciente del retroceso que hemos sufrido en el último proceso de planificación, porque esta es una pelea continua, donde tenemos que estar todos los días defendiendo lo nuestro. Y lo que hemos visto en los últimos 4 años es que se han asentado derechos que no tenían otras regiones. En el último proceso de planificación, pues recordamos que en el Júcar, por ejemplo, en el plan anterior había 120 hectómetros para Castilla-La Mancha que venían del ahorro que iban a producir en Valencia, eso desaparece. En el plan anterior había 80 hectómetros cúbicos que venían a sustituir los pozos, el tema de sustitución de bombeos, que no se han puesto en marcha. Hemos visto que eso desaparece y encima se va consolidando lo que son los trasvases internos de hasta 530 hectómetros cúbicos que se nos van a otras cuencas que no son el Júcar, que son el Vinalopó, que es la Marina Baja, que es la Bulfera, que es Sagunto. Estamos viendo que la legislación, incluso con sentencias, el tema de la demarcación es vergonzoso, ahora se nos dice que Albacete ya no es del Júcar, cosas de esas, ¿no? Pero es que esto se va asentando. En el último proceso de planificación ha sido escandaloso. O sea, vemos cómo, por ejemplo, en el memorándum del Tajo, el que se firmó, dicen que con la participación del Gobierno de Castilla-La Mancha, evidentemente no con el de esta organización, ni que creo que en la Sociedad de Castilla-La Mancha, lo que dice ese memorándum es que a partir de los 400 hectómetros en cabecera, todo lo que haya de ahí para arriba son excedentes del río Tajo y que por lo tanto se pueden trasvasar. Eso es una barbaridad. Pero así ha ido avanzando la legislación, Sí, sobre todo en este último proceso. Tú hablabas, Manuel, hace un momento de consenso, y sí que es verdad que aquí el plan del Júcar en el año 98 se establece un consenso entre todas las partes implicadas, regante, fuerzas políticas y tal, y se hace un plan hidrológico que los regantes, bueno, pues ahí estaba encima de la mesa, y consolidaba una serie de derechos sobre esta provincia. Pero en este último periodo sí que es verdad que la mayoría de los derechos pues se han eliminado de ese plan hidrológico y se han dejado, vamos, prácticamente se han eliminado gratuitamente, sin ningún tipo de compensación y sin ningún tipo... O sea, que hemos retrocedido de forma importante... Es una pregunta de perogrullo lo que voy a hacer, pero hay una opción política del Partido Popular y una opción política del Partido Socialista en materia de agua que ninguna tiene que ver nada con la otra. Bueno, nosotros el Partido Socialista, la única opción que tiene en materia de agua es defender a Castilla-La Mancha y defender la provincia de Albacete. Eso está más claro que el agua, y defender a nuestros regantes. ¿Y esa es nuestra opción. Bueno, nosotros por los que hemos visto no. Nosotros por los que hemos visto han hecho una serie de concesiones que han perjudicado los intereses de los regantes de la provincia de Albacete. Y esto lo digo claramente, porque esto ha sido así. Pues Miguel asiente o ese... No, vamos a ver, yo sí estoy de acuerdo que a Castilla-La Mancha, pues por supuesto, de una forma o de otra nos han perjudicado siempre, y desde esta organización que yo represento, pues lo que estamos pidiendo es que hay que hacerle un apoyo totalmente a los agricultores que están regando ahora mismo, pero ya no hay que pensar solamente en los que están regando ahora mismo, sino que el futuro de Castilla-La Mancha y de los pueblos de Castilla-La Mancha es que pasen nuevos agricultores a poder regar, y para eso necesitamos concesiones, y de momento no hemos visto a nadie, ni al Partido Socialista ni al Partido Popular, que diga que hay que incorporar a más gente. O sea, más agua sí, pero hay que pedir que podamos incorporar a más agricultores para que puedan defenderse en el campo regando. Pero si tenemos más recursos, pues va a haber más posibilidades, entonces, lógicamente, el tema de que es, sobre todo los jóvenes agricultores, por supuesto, con explotaciones bien dimensionadas y tal, puedan acceder a la agricultura y a vivir en su municipio y a crear riqueza y empleo en su zona, que es en lo que es el objetivo final. Futuro. Entonces, sí que queremos que, por supuesto, que podamos regar más. Y cuando digamos que tenemos más agua, aparte de que la gente que está regando, por supuesto, se merecen, no es la que tienen, sino más agua, porque todos sabemos que hay zonas que se están muriendo los cultivos y no podemos regar. Pero también el agua nos cría riqueza para poder hacer otras cosas. Aparte de que hagamos cereales, todo lo otro de más allá, ¿por qué no podemos tener grandes superficies? Es que son agravios muy descarados, si me permitís la expresión. Por ejemplo, en la Manchuela, en la mayoría de los leñosos, de la viña, se riegan con sondeo de uso doméstico, que se viene llamando en la Confederación, y la ley de aguas, que son 7.000 metros cúbicos año. Es decir, yo te doy a ti una concesión de 7.000 metros cúbicos año, que con esto te autorizo para regar 7 hectáreas. Total, como máximo 7 hectáreas.
Y que estén juntas. Esa es otra. Esa es otra, que vamos a ver. Y en cambio te bajas a la zona de regable de ellos, de la acequia real del Júcar y tal, y ellos tienen concesiones en una hectárea de 8.000 metros cúbicos, de 10.000 metros cúbicos. Claro, por lo que decíamos al principio, porque tienen los derechos adquiridos, según ellos, de Jaime I, el famoso Jaime I, que ellos, claro, por eso le tienen allí a un calles y que dijo estatuas. que presentaran las facturas de los pantanos. Es que la Confederación dice que es de ellos, el propio, que presente una factura de un saco de cemento. El propio convenio de Alarcón es sangrante también, que bueno, que quieran hacer pagar a la ciudad de Albacete por el consumo de agua. Exacto. Julián, tú tenías mucho interés, gracias Manuel, tú tenías mucho interés en hablar, en matizar cómo se están desarrollando los distintos planes de cuenca, sobre todo la del Segura, la del Júcar, la de Guadalquivir. ¿Cómo se están desarrollando? Sí, es que al final hay que entrar en el detalle, ¿no? Yo creo que en el detalle es donde está de verdad el problema. Y cuando entras en el detalle de cada una de las cuencas y ves cómo le va a afectar a tu gente, es cuando te das cuenta de que el proceso de planificación lo que está enviando es a muchos regantes directamente al secano. Y lo digo directamente, desde nuestra organización venimos denunciando, incluso con la gente en la calle, el último proceso de planificación. Lo hemos hecho en el Guadiana, lo hemos hecho en Segura, incluso yéndonos a Murcia a manifestarnos, y creo que no somos conscientes todavía de la que se nos viene encima con estos planes de cuenca como se apliquen, como están aprobados. Voy a empezar por uno, por el que me digáis me da igual, es que es muy similar, pero por irnos, por ejemplo, al Guadiana. El Guadiana representa la mitad del regadío de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha tenemos unas 500.000 hectáreas de regadío, en el Guadiana hay unas 250.000. El regadío en nuestra región, pues de las 500.000 hectáreas, 409.000 se riegan con aguas subterráneas, o sea, es importante el uso que podamos hacer de las aguas subterráneas. Pues ahí en el Guadiana se nos han declarado, como bien digo, sobreexplotados 15.600 kilómetros cuadrados. Ojo, que la región tiene 79.000, o sea, estamos hablando de una zona tremenda, donde tenemos el viñedo, donde tenemos el melón, donde tenemos la cebolla, donde tenemos el ajo. Bueno, donde muchos de estos cultivos y muchos de estos regantes tenían una dotación del orden de 4.200 metros cúbicos de media. Bueno, pues ahora con la declaración de sobreexplotación, y lo denunciamos en su día, y vuelvo a recordar, hemos sido la única organización que hemos votado en contra en el anterior proceso en el Consejo Nacional del Agua, y esta vez también, esta vez también. Juan Miguel, tú si te sientes aludido, di algo. Y lo decíamos que con estos planes de cuenca es imposible. Decíamos en el Guadiana que a pesar de esa pequeña dotación del plan de sobreexplotación, y ahora se están constituyendo las masas de agua, se van a crear las juntas de explotación y se va a acordar el agua que se puede extraer de cada una de las 12 masas que ya están declaradas, 10, 12 masas que ya están declaradas sobreexplotadas, y te ves la sorpresa que ya lo denunciábamos, que la Confederación reconocía en esos planes de cuenca menos superficie, incluso de las que ellos legalmente tienen reconocida a lo largo de los años. ¿Esto qué significa? Bueno, porque en estos planes de explotación, donde un regante tenía una dotación de 4.200, ahora podía sacar 1.800, una masa de agua en concreto, me vale cualquiera, pues es igual, Rus Valdelobos. La Confederación reconoce 11.000 hectáreas, 20 hectómetros pueden utilizar nada más, 1.800. Pues ahora resulta que cuando envía los datos de hectáreas legales que tienen nuestros regantes hay 20.000. Y como el agua parece ser que no es la misma 20, pues van a tener que repartir a 900. O sea, eso es mandar a los regantes legales al secano. Y luego tenemos el problema de esa regularización que se nos prometió en la misma zona, que se iba a regularizar los expedientes de agricultores profesionales. O sea, que el tema es muy, muy gordo. Estamos hablando de un sector, el de la agricultura, que es el que tira de esta región. Y estamos hablando de la agricultura que consume el 92% del agua que consumimos en esta región. O sea, estamos hablando de cosas muy serias y que creo que no somos conscientes de lo que se nos viene encima. Y en esa zona que comenta Julián, pues lógicamente es lo que está fijando la población. Es el cultivo social, ese viñedo, esa es hortícola, esa cebolla. Es donde hay más agricultores profesionales, hay muchos agricultores profesionales, y lógicamente pues creo que hay que tener una sensibilidad especial cuando hay un compromiso previo desde hace unos años y atender las necesidades de esa población que son importantes. Bien, yo lo que quiero decir es una cosa, que sí que es cierto de que si los pozos legales son legales y esos hay que apoyarlos totalmente, pero un pozo que es ilegal, bueno, pues es ilegal es por algo.
Si no tiene permisos, si no tiene caudalímetros, ni tiene nada, no tenemos el por qué apoyar a un señor que está regando ilegalmente. Podéis intervenir cuando No, queráis. yo lo tengo más claro que el agua. O sea, Yo no sé. si yo ahora mismo me cortan, a mí no tengo caudalímetro en mi pozo de riego, en mis pozos de riego, automáticamente pasan a ser ilegales. Ahora mismo querer legalizar pozos de riego ilegales, sin caudalímetro y sin permisos, pues no sé hasta qué punto eso sería legal. También estamos, si nos vamos a cultivos, por ejemplo, leñosos, las grandes superproducciones que se están haciendo en los viñedos se están haciendo un poco que habría que cogerlo con pinzas, ¿eh? Estamos produciendo con agua legal y estamos produciendo, haciendo unas producciones alegales. Vamos a ver, no estamos hablando de esas 70.000 hectáreas de regadío ilegal que están regándose con el trasvase en Murcia. Yo creo que estamos hablando, y cuando hablamos de este tema y hablando en el Guadiana, estamos centrando, yo creo que centrando el tema muy claro en esos agricultores profesionales que no son ilegales. Yo no he dicho que sean ilegales, que declararon a la administración en el 2008 que estaban regando por un proceso de regularización donde el Estado se comprometió a poner a disposición de esos regantes 40 hectómetros cúbicos, y que vienen de una situación el año 94-95 con aquella tremenda sequía donde se secó el viñedo y había que hacer el pozo porque si no la organización que pidió el agua para el apoyo de la sequía fue Asaja. Estuve allí en Socuellamos 3 meses. Bueno, pero seguimos es que ese problema seguimos con él, ¿o no? Seguimos defendiendo esa regularización. Yo creo que estamos en ello, estamos todos defendiendo la regularización. Vamos a hay hablar que diferenciar situaciones, lógicamente. Ahora viene un agricultor. Esa gente que no podía tener el derecho al agua, no la podía tener porque en España éramos más chulos que nadie y en España estaba prohibido regar el viñedo. En el año 71 en España no se podía regar el viñedo. Llega en el año 94, viene esta tremenda sequía y hubo que hacer los pozos, y cuando vas a regularizar el pozo, claro, la ley del 86 ya no te permite acceder al agua, ¿no? Eso se genera en una ley, que es la ley del Plan Hidrológico Nacional del 2001, donde se dice, vamos a elaborar, hay que elaborar un plan especial del Alto Guadiana en el plazo de 1 año para resolver todo el problema medioambiental de esta zona y entre ellos la regularización de este tema. Y hay un compromiso de poner unos 40 hectómetros para regularizar esto. No van de tapadillas estos agricultores. Yo no he dicho estos que vayan de tapadillas. agricultores pusieron una solicitud encima de la mesa, hubo un compromiso de la administración que no y ahora aprobó. creo que se le tiene que atender. Bien. Porque se ha atendido a 3.750 agricultores que no eran profesionales, que eran cultivos leñosos, pero que no pertenecían a agricultores de verdad, y ahora quedan 1.600, 1.700 expedientes de agricultores profesionales, que creo que el compromiso entre administraciones hay que mantenerlo, y si hubo un gobierno que dijo que se iba a regularizar, pues creo que hay que regularizarlo. Sí, y no estoy están ocultando nada, porque la administración tiene ahí un papel desde el año 2008 diciendo que estaban regando. Sí, perdona, yo no estoy diciendo de que no haya que apoyarlos para que legalicen los pozos. Pero yo, en el año 98, cuando la concentración que tuvimos en Socuellamos para la legalización o para el apoyo que pudiésemos regar, yo pedí unos permisos, me autorizaron esos permisos y me dijeron, usted va a regar por pozo 7.000 metros cúbicos con caudalímetro y por parcela. Si mi parcela como máximo podía tener 7 hectáreas, pero si tengo una, puedo regar una. En no ese más. año no se pudo Está pedir claro, porque ya estaba declarado sobreexplotada y no claro te daban que el agua ni para 7.000. Está Es que en esa zona es especialmente sangrante, porque en el año 86 es cuando ya se declara el 86-87 la sobreexplotación del acuífero 23 y ya desde esa fecha no hay pozo ni de 7.000 para riego. Podías pedir 500 metros cúbicos para uso doméstico, que ojo, hoy ni eso. En esta zona ni siquiera te aprueban para tener el uso doméstico de una casa en el campo. Vamos a repetir esta tertulia más veces, porque por mucha que hagamos siempre vamos a no, quedar vamos cortos. a- Vamos a otro tema. Seguro, Si os vale. parece bien, porque sé que también nos va a interesar, que es la reforma de la PAC, recientemente aprobada, entre comillas, la política agraria común del 2014 a 2020 o 2015 a 2020. Porque realmente, ¿qué años afecta? ¿El 2014 o el 2015? 2015. No, No, vamos es que es un poco Está en ambiguo el el tema. pero está en aquí a ver si intento aclarar un poco. Es 2014-2020. Es presupuesto europeo 2014-2020. ¿Qué significa esto? Pues que la política, la nueva PAC que se tenía que haber aplicado en el 2014, ha llevado cierto retraso, pero que a nivel presupuestario la Unión Europea no va con lo que nosotros entendemos con solicitudes de la PAC. O sea, la solicitud, por ir al grano, la solicitud de la PAC que nosotros presentamos en el 2013, como Europa tiene de plazo para pagar hasta junio del 2014, ya va al presupuesto 2014. O sea, esto entra a nivel presupuestario, Sí. la PAC que solicitamos en el 2013.
el primer presupuesto de la nueva PAC, que es PAC 2014, es de la solicitud que hicimos en el 2013, ¿vale? Ha habido 2 años que evidentemente se ha aplicado solo el presupuesto porque no había salido la nueva normativa, y este año es cuando entra en vigor la nueva normativa. Eso. El 2015. El 2015. La nueva normativa. Bueno, la publicidad que el Ministerio hace al respecto de la PAC, yo la tengo guardada, dice: reforma de la política agraria común 2014-2020, 47.000 millones de euros para el campo español, 7 años de estabilidad económica y financiera para los agricultores 2014-2020. De esos 47.000 millones de euros, ¿cuánto corresponden a Castilla-La Mancha? Manuel. Pues Aproximadamente, no sé. sí, a Castilla-La Mancha... ¿Cómo ha quedado el tema? No sé, ¿cómo está la situación? Bueno, a Castilla-La Mancha viene, lógicamente, una parte importante de esos fondos, porque Castilla-La Mancha la agricultura es importante, ¿eh? Entonces, sí que es verdad, y tenemos que decir que esta reforma que se plantea en su día como muy ambiciosa, pues al final ha quedado bueno, bastante descafeinada, ¿eh? Es una reforma que planteaba la defensa del agricultor activo, y al final, bueno, pues no se exigen los compromisos y los condicionantes que debía tener esos agricultores para que pudieran acceder a las ayudas, ¿eh? Es decir, es una reforma que venía a profesionalizar un poco o a intentar que se profesionalizaran las ayudas, y al final esto no ha sido así, ¿eh? Aparte de, bueno, otra serie de cosas, como que sí que es verdad que han disminuido los fondos de manera importante, en porcentaje global de ayudas, disminuye de forma importante, y bueno, una serie de condicionantes que ahora lo van a ver los agricultores y los ganaderos cuando se vayan recibiendo las ayudas, que van a cobrar menos ayuda que venían cobrando. ¿Os sentís los profesionales del sector agropecuario un poco defraudados, pregunto, entre comillas, en las negociaciones hechas por en este caso la Junta de Comunidad, evidentemente, de Castilla-La Mancha con los directivos europeos? Yo creo que lo primero que nos sentimos los agricultores es un poco defraudados porque la información que hemos tenido ha sido nula, ¿vale? No nos han dicho ni los derechos que tenemos todavía, ni lo que vamos a cobrar, ni nada. ¿Quién tiene que dar esa información? El Ministerio. El Ministerio. Y la Consejería nos tendría que haber dicho, pues ustedes tienen estos derechos por aquí, por ahí, en fin, lo que nos corresponde directamente. Todavía no lo sabéis. Yo como agricultor profesional no tengo ni idea de los derechos que tengo ahora mismo, ¿vale? Bueno, lógicamente, por la parte que me corresponde, nosotros dependemos del Ministerio, la Consejería de Agricultura en este caso. Por supuesto. Hasta que el Ministerio no nos pase esa información, no la podemos trasladar a los agricultores. Ahora mismo y lo que es más importante, y si me permitís, por es que el valor del pago del derecho, el valor medio del derecho, parece ser que no se va a comunicar hasta diciembre, posiblemente finales. Finales de diciembre. Entonces las reclamaciones... Estamos metiendo un tema tan importante como el futuro de los agricultores y de los ganaderos, y como sus cálculos de renta, y su forma de vida en un calendario electoral. Yo, Manuel, perdóname, pero creo que tenéis los recursos de hace 1 año y medio más que estuve por aquí, y ya dije lo que pensaba de esta PAC, y por desgracia creo que no nos vamos equivocando. O sea, nuestra organización estuvo en contra de cuando se llegó al acuerdo a nivel europeo, y nos manifestamos, hicimos una manifestación en Madrid, y dijimos de esta PAC que era una PAC que además nos la estaban ofreciendo por fascículos. Podéis recuperar la entrevista, ¿eh? Primer fascículo, hemos quedado bien a nivel europeo. Nos venden esa moto, cuando luego vas y buscas ves que no es tan cierto. Es la primera PAC a nivel europeo donde disminuyen los fondos que se ponen a la agricultura. Desde el año 92 había sido creciendo, es la primera vez que hay una reducción a nivel europeo del 13% del presupuesto. Después nos vendieron que España había salido bien, incluso Castilla-La Mancha había salido bien. Nos hicieron esta venta y al poco tiempo descubrimos, en propias palabras de la consejera, quiero recordar, que nos decía que a Castilla-La Mancha de media iban a venir, lo que preguntabas de la cifra, no sé si eran 932 942 millones de euros anuales, cuando la media del 2007 al 2012, que creo que ese dato lo daba aquí, era 968, o sea, a Castilla-La Mancha también venía menos dinero. Y decíamos que además esta PAC por fascículos no nos querían decir la realidad para que no comprobaran los agricultores el recorte que iba a haber. A fecha de hoy, pues a fecha de hoy ya hay unos agricultores que saben lo que van a cobrar, que son los pequeños productores, todos aquellos que cobran menos de 1.250 euros, que ya están colgados y que lo podemos comprobar. Pues un ejemplo,
de un caso real, de hoy mismo, que lo hemos sacado antes de venir. Pues mira, un agricultor que en el 2013 cobraba 1.407 euros, en el 2014 ha cobrado 1.260 y en el 2015 va a cobrar 1.243, del orden del 11% menos. Bien, pero Ojo, estos son los pequeños, Faltan los profesionales que nos dicen que vamos a conocer los datos en diciembre. Y si os parece bien, hacemos una cosa. Cerramos la primera parte de esta tertulia y nos emplazamos para la semana que viene a una segunda parte y seguimos hablando de fracking, de la vendimia, de los planes de reestructuración del viñedo, pero venga, que concluye tú. Yo quería decir una cosa, que sí que es cierto que los pequeños agricultores o tal vez no son los profesionales del campo, ¿vale? Tal vez no. Entonces, el profesional del campo, de momento y hasta que no lo tengamos encima de la mesa, no sabemos lo que vamos a cobrar. Lo que nos estamos temiendo, y desde la organización y que yo represento, que es ASAGA, nos estamos temiendo es que, por supuesto, vamos a cobrar menos. Pero eso lo hemos denunciado ya 20 veces, lo estamos diciendo. Si no nos demuestran lo contrario, tendremos que decir que la negociación ha sido mala. Ahora, tenemos que empezar a verlo primero, los profesionales tendremos que ver qué es lo que nos viene. En eso estamos. A ver, venga. Sí, venga. De hecho, la cosa apunta mal. Apunta mal porque que están derivando la comunicación del valor del derecho, es decir, de lo que va a valer cada derecho, cada agricultor, están derivando esa comunicación a finales de diciembre, o sea, teniendo en cuenta que tenemos unas elecciones. Está claro que lo que quieres transmitir es que hay una medida electoral pura y dura más clara que la otra. Exactamente. Creo que todo el mundo lo está entendiendo perfectamente. Las elecciones son el 20 de diciembre, pues si esto se produce a partir de ahí, pues está clara la cosa. Bueno, como digo, vale, de acuerdo. En la semana que viene seguimos hablando de todo esto, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. ¿Os parece bien? ¿Nos emplazamos? Sí. Bueno, pues nosotros, gracias a los tres, Manuel Miranda, Julián Morcillo, Juan Miguel Cebrián, gracias por estar aquí, nos emplazamos la semana que viene. Y a ustedes, si les ha interesado, no se pierdan la segunda parte de esta, creo, interesante tertulia de tertulianos. Y por lo que se hizo en la universidad, y hablaremos evidentemente, Julián, Juan Miguel, del fracking, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por atendernos. Volvemos en esta ventana abierta al mundo, plural, libre, independiente y objetiva, que es lo que hacemos aquí en la plataforma multimedia del grupo de comunicación La Cerca. Tertulianos en la red. Muchísimas gracias, que sean felices.